Señora, ¿alguna vez ha hecho esto con su marido?, preguntó. La mano del hombre se posó de repente en mi cintura. Apreté el palo de golf con un nudo en el estómago, con la mente llena de rechazo. Se inclinó más cerca, su rostro casi rozando el mío, y al segundo siguiente, casi me asfixio. Incapaz de soportarlo más, le di una bofetada gritando, «granuja». Pero no le importó. Simplemente me agarró del cuello y me inmovilizó contra la pared. Me susurró provocativamente al oído, «viejas, no me interesan». Al instante, sentí una mezcla de ira e impotencia. ¿Aún puedo conseguir esta inversión? ¿Podría mantener la cordura ante tal peligro y humillación? La empresa de mi marido se estaba quedando sin fondos y al borde de la quiebra, y necesitaba un rescate urgentemente. Contacté a Lola en privado, y fue directa: mientras lo mantengas entretenido, una inversión de $500 millones no será un problema. Sabía que no tenía opción. Señora, ¿alguna vez ha hecho esto con su marido?, preguntó el hombre. Negué con la cabeza. Mientras hablaba, su mano ya estaba en mi cintura. Sentí un nudo en el estómago. Agarré el palo de golf, accediendo a sus exigencias. Se acercó por detrás, me agarró la mano y apoyó la barbilla con descaro en mi hombro. Aprovechando la oportunidad para corregir mis movimientos, prácticamente me presionó cara a cara. Al ver que no me resistía, sus movimientos se volvieron aún más agresivos, incluso empujando las caderas hacia adelante. No pude soportarlo más. Tiré el palo de golf, me di la vuelta y le di una fuerte bofetada al hombre. «Granuja», lo fulminé con la mirada. «No creas que no sé qué tramas. Te digo que no soy la clase de mujer que crees». El hombre se burló, me agarró del cuello con una mano y me inmovilizó contra la pared. Por un momento, apenas pude respirar. Me susurró provocativamente al oído: «Señora, antes de decir eso, por favor, mírese en el espejo. No me interesan las mujeres mayores». Dicho esto, me soltó y se marchó. Me quedé allí parada, soportando la inmensa humillación. El hombre se llama Javier. No estoy del todo segura de sus antecedentes, pero sospecho que podría ser el amante de Lola. Lola es la hermana mayor entre nuestras mujeres adineradas. Su marido dirige una importante empresa de la ciudad, así que no le falta dinero ni personal. Una sola palabra puede revivir una empresa al borde de la quiebra o paralizar por completo una industria próspera. La empresa de mi marido se está quedando sin fondos y se enfrenta a la quiebra, por lo que necesita urgentemente un fondo de rescate. Contacté con Lola en privado y fue directa: mientras lo mantengas contento, una inversión de $500 millones no será un problema. Es el hombre que mencioné antes, Javier. Mide 1,84 metros, tiene 25 años y una complexión saludable. Lleva ropa deportiva negra y sus abdominales son apenas visibles. También es guapo, con una figura definida y un flequillo moderno, muy parecido a un oppa coreano. Sabía que esta era la oportunidad de mi marido para escapar de la quiebra. Pase lo que pase, tenía que asegurar esta inversión. Sin embargo, nuestra primera reunión terminó mal y pensé que la inversión estaba completamente perdida. Pero no me arrepiento. Su comportamiento, ya sea intencional o deliberado, es imperdonable. Solo busco lograr resultados mutuamente beneficiosos mediante una cooperación empresarial razonable. No fue ninguna otra transacción. Fui al baño a lavarme la cara y salí mucho más sobrio. Pero seguía agitado, así que fui a un bar tranquilo cercano a tomar algo. La luz tenue, la música relajante y la gente alegre finalmente calmaron mi ansiedad. Justo entonces, una voz suave sonó de repente detrás de mí. «Señora, ¿no le teme al peligro estando aquí sola?». Sobresaltada, giré la cabeza y vi que era Javier. En la penumbra, sus rasgos se definían aún más, dándole un aspecto refinado. Al recordar su comportamiento escandaloso durante el día, mi buen humor se apagó de inmediato. «Señor Javier, parece que no nos conocemos bien, ¿verdad?», resoplé. Después de eso, lo ignoré, cogí mi bolso y me dirigí al baño. Al salir, estaba a punto de irme, pero Javier me detuvo. Me miró con seriedad y dijo: «Señora, fui desconsiderado y la ofendí esta mañana». Al oírlo decir eso, me sentí un poco mejor. Continuó: «Espero que no esté enojada. Esta bebida es mi disculpa». Pensé que Lola lo habría regañado, lo que lo incitó a venir a disculparse. Vi su sinceridad, y como Lola lo había presentado, no podía negarme, o sería desagradecida. Le quité el vaso y lo bebí de un trago. «No pasa nada».
Antes de poder pronunciar esas palabras, me sentí mareada. De repente, mis piernas cedieron y caí en sus brazos. Lo supe, oh, no. Me habían drogado. Antes de perder el conocimiento, vi que la sonrisa sincera de Javier se volvía siniestra de repente. Finalmente, me quedé aturdida, escuchando su voz fría y gélida. Señora, ya le dije que es peligroso venir sola a un lugar así. Ladeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, ya era la mañana siguiente. Estaba desnuda en la cama del hotel, con la ropa esparcida por el suelo y el sofá. El sonido del agua corriendo resonaba en el baño. El dolor en la entrepierna me hizo comprender lo que había pasado. Pero era demasiado tarde y me arrepentí profundamente. Nunca imaginé que Javier se atrevería a drogarme. Me vestí apresuradamente, alisando inútilmente las arrugas, con el corazón latiéndome con fuerza. En ese momento, la puerta del baño se abrió. Javier, envuelto en una toalla, con el torso musculoso al descubierto, salió con una sonrisa maliciosa. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó con un tono astuto e inflexible. Estaba furiosa, agarré una almohada y se la lancé. Él atrapó la suave almohada, pero mis movimientos fueron tan excesivos que apartaron las sábanas, dejando al descubierto casi todo el torso. Casi quedé expuesta. Rápidamente me envolví en las sábanas y lo miré con enojo. Javier, ¿cómo te atreves a tratarme así? ¿Sabes quién soy? ¿No te preocupas por tu propio valor? Con mi estatus y posición, fácilmente podría aplastarte con un solo dedo. Su furia atronadora expuso mi debilidad. ¿En serio? Señora, si su esposo supiera esto, ¿cree que la perdonaría? El corazón me dio un vuelco y desperté de repente. Resultó que todo era una conspiración cuidadosamente orquestada. ¿Qué quieres? Lo miré, con los dientes temblando de extrema humillación. Javier sonrió como un demonio, lamiéndose los labios. No quiero nada. Solo quiero amarte bien. Por el bien de mi futuro, no tuve más remedio que aguantar. Bueno, no seguiré con este asunto. En cuanto salgamos de esta habitación, fingiremos que no nos conocemos. Javier, sin embargo, se negó a ceder. Señora, ya estamos en esta situación. ¿Cómo se puede resolver esto tan fácilmente? ¿Amenazarme? Te has equivocado de persona. Si te atreves a causar problemas, te mataré. Respiré hondo, mirándolo con fiereza. Javier, te lo advierto. Si te atreves a revelar una sola palabra sobre esto a alguien, incluso con el apoyo de Lola, usaré todos mis recursos y contactos para luchar a muerte contra ti. Quiero ver si Lola te protege. Lo digo y lo haré. No me di cuenta en ese momento, pero fue precisamente esa actitud asertiva la que despertó el feroz deseo de conquista de Javier. Como dice el dicho, los pies descalzos no le temen a los zapatos. Mis advertencias le parecieron insignificantes. Ya había decidido que, pasara lo que pasara, no me dejaría escapar tan fácilmente. Ese día, fui a trabajar como siempre. El ajetreo del trabajo me distrajo de otros pensamientos y, de hecho, me tranquilizó. Justo entonces, llamaron de recepción para decirme que mi padre estaba abajo buscándome. Estaba desconcertado. ¿No estaba mi padre en el campo? ¿Por qué no me avisó que venía? ¿Podría ser algo urgente? La situación en la empresa era grave en ese momento, tanto dentro como fuera. Tenía que reaccionar con cautela incluso ante la más mínima caída de una hoja. Me acerqué rápidamente y, al verlo, me quedé atónito. Un hombre alto con una gabardina caqui estaba sentado en una mesa en el centro del pasillo. Me sonrió, pero a mí me recorrió un escalofrío, como una presa. Señora, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo está? Dijo con calma. Se me encogió el corazón. Javier, de verdad había venido a verme. Todos en la empresa me conocen, y temía que mi marido se enterara. Pero ya había hablado conmigo. Si me daba la vuelta y me iba, solo levantaría sospechas. La empresa estaba en una época turbulenta. Si decía algo, o revelaba algo al público, el precio de las acciones podría desplomarse, lo que complicaría aún más la situación. Sin escapatoria, no tuve más remedio que aguantar y sentarme frente a él, reclinándome lo más posible para mantener cierta distancia. ¿Estás cansado de vivir? ¿Quieres morir, Lo miré con enojo, en voz baja y gruñendo. Javier, indiferente, jugueteaba con su teléfono en sus huesudas manos, mirándome fijamente con los ojos como un demonio. Señora,
De repente me he dado cuenta de que me he enamorado perdidamente de usted. De verdad quiero salir con usted. Sentí un hormigueo en la cabeza. ¿Estás loco?, grité furioso. Si no tuviera miedo de que me vieran, le habría dado una bofetada. No, estoy completamente lúcido y seguro de ser sincero. Estaba acorralado hasta el límite. Rápidamente saqué una tarjeta bancaria de mi bolso y se la ofrecí. Esta tarjeta tiene 2 millones. Toma el dinero y lárgate de aquí. No me vuelvas a molestar. Le di la vuelta a la tarjeta, mirándolo con frialdad. 2 millones pueden comprarte la vida. Pero él ignoró mis advertencias y amenazas. Jaja, quiero más que esto. Me miró con una sonrisa codiciosa. Mis palmas ya estaban cubiertas de sudor frío. De verdad que les tenía miedo a hombres así. Estaba acorralado, y mi tono se suavizó un poco. Javier, no tenemos ninguna oportunidad. Aunque me destruyas, no estaré contigo. Por favor, deja de presionarme, ¿de acuerdo? Respiré hondo. No importa cuál sea tu propósito al acercarte a mí, este dinero te alcanza para comprar una casa en cualquier ciudad de China. Te aconsejo que lo tomes y te vayas, si no, haré que te arrepientas de vivir en este mundo. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. En ese momento, Javier gritó de repente, «Señora Muya, la amo. Salga conmigo». En público, todos me miraban. Me puse pálida de miedo y lo fulminé con la mirada. Javier entonces puso cara de sinceridad y repitió, «Muya, ven conmigo. Eres mi mujer». Las palabras fueron tan explícitas que Wu se sintió momentáneamente avergonzado. Me recosté y gruñí, «¿Qué quieres?». Lo miré con enojo, y él me miró fijamente. La sonrisa diabólica de Javier volvió a brillar y, con un bufido, pronunció algo que me heló la sangre. «Señora, esto es solo el aperitivo. El verdadero espectáculo apenas comienza». Dicho esto, me dio una palmadita en el hombro y se dio la vuelta. Me llené de desesperación, pero era demasiado tarde para arrepentirme. Esa noche, quise confesarle a mi esposo. Me había dado cuenta de que esto era más de lo que podía soportar. Además, no lo había engañado intencionalmente, me habían drogado. Creía que mi esposo lo entendía. Justo cuando estaba decidiendo mis palabras. De repente apareció un mensaje en mi teléfono. Lo abrí y me quedé sin aliento. Era una foto mía, desnuda, tumbada en la cama, inundada de excitación sexual. Sabía que era de Javier. Estaba furiosa, así que llamé directamente a su número. «Javier, te lo advierto». Iba a mitad de la frase cuando me dijo fríamente, «Señora, si su esposo supiera esto, ¿qué cree que haría? ¿Qué quieres hacer?». Sostuve el teléfono, temblando ligeramente. «Señora, no tiene derecho a negociar conmigo». «La tengo. La espero en casa esta noche a las 9. Si no aparece, le enviaré las fotos a su marido». Al instante, sentí que me caía en el hielo. 4. Aún con sus amenazas, no tuve más remedio que ir. Me puse un maquillaje intenso, un vestido largo y brillante y tacones de 20 centímetros. Tengo la piel naturalmente bonita, así que solo uso maquillaje ligero. Solo me he maquillado mucho 2 veces. La primera vez fue hace poco, cuando fui a ver a Lola para parecer más sociable. La segunda vez fue esta vez, para luchar por mi vida. Ya lo había decidido. Como él no me lo iba a poner fácil, yo tampoco se lo iba a poner fácil a él. No importaba quién estuviera detrás de él ni cuáles fueran sus motivos. Esa noche, llegué a casa de Javier como estaba previsto. Abrió la puerta y, al verme, sonrió con satisfacción. Llevaba un pijama gris holgado, su cuello largo y su prominente nuez de Adán. Su rostro me pareció simplemente abominable. No lo dudé, entré con aire gélido. Cerró la puerta con impaciencia. Sus ojos brillaban con una intensidad lobuna al girarse. Así era él, había desperdiciado su rostro. Lo miré fríamente y, cuando llegó a mi lado, sin decir palabra, le di una bofetada. ¡Zas! El crujido sacudió todo el suelo. Todavía furiosa, le di otra bofetada. El mismo crujido. Javier no esquivó la bofetada, al girarse, le manaba sangre de la comisura de la boca. En cambio, sonrió, sirviéndome una copa de vino tinto y ofreciéndomela. «Señora, tómese un trago para calmarse». Al mirar el vino que tenía en la mano, recordé de repente el vino que me costó la virginidad en el bar, y mi rabia se intensificó.
le arrebaté la copa y se la tiré directamente a la cara. Al mismo tiempo, volvió a amenazarme: si no se porta bien, lo mato. En cuanto terminé de hablar, Javier, que había estado sonriendo con calma, estalló en furia. Me agarró del cuello y me estrelló contra la pared. No era alguien con quien se pudiera jugar. Aprovechando la oportunidad perfecta, le di un potente rodillazo, impactándolo con fuerza en la entrepierna. Javier inmediatamente se cubrió la entrepierna con las manos, arqueó el cuerpo como un camarón y retrocedió dolorido. Lo perseguí y lo agarré con fuerza en la cara. Javier se cubrió la cara, se arrodilló en el suelo y gritó de dolor. Al ver su expresión de dolor, la ira contenida en mí finalmente se alivió un poco. Sin embargo, sabía aún más claramente que Javier no me dejaría ir y que no podía amenazarlo en absoluto. Ella ya había decidido en su corazón: me divorciaría de mi esposo lo antes posible y me iría de esta ciudad. La empresa ya estaba en crisis. No podía ayudar y no quería detenerlo. Justo cuando estaba aturdida, el hombre se abalanzó sobre mí. Me tomó por sorpresa y me derribó con fuerza al suelo. La nuca se estrelló contra el suelo y, por un momento, sentí un mareo, un dolor de cabeza terrible y el cuerpo completamente paralizado. Javier aprovechó la situación y se sentó a horcajadas sobre mí, agarrándome el cuello con una mano para impedirme moverme, mientras que con la otra me quitaba el abrigo, dejando al descubierto su musculosa complexión. Entonces, ignorando mis gritos, extendió la mano para desabrocharme la ropa. Estaba firmemente sujeta y solo podía forcejear desesperadamente, pero mis fuerzas menguaban. Estaba aterrorizada, pero el hombre era demasiado fuerte y no podía apartarlo. Justo entonces, de repente, vio un vaso de agua en la mesa de centro. Tras varios intentos desesperados, finalmente lo agarré. Entonces, lo estampé contra la cabeza de Javier. El vaso se hizo añicos y Javier cayó al suelo. Rápidamente me levanté y miré a Javier. Tenía la cara y la cabeza cubiertas de sangre, y yacía en el suelo, retorciéndose 2 veces antes de quedar inmóvil. ¿Muerto? Estaba aterrorizada. Rápidamente recogí mi ropa y salí corriendo. Con las prisas, tropecé con algo y se me cayó uno de mis tacones. No me atreví a volver a buscarlo, así que paré un taxi a toda prisa y huí a casa. El agua tibia de la ducha caía a cántaros y me acurruqué en el baño, aún aturdida. No sé cuánto tardé en recuperarme del shock. Después de tranquilizarme, reconsideré cuidadosamente todo el incidente. Sentí que no era mi culpa. Incluso si Javier estuviera realmente muerto, como mucho había actuado en defensa propia, y él era el culpable en primer lugar. Tras pensarlo mucho, decidí entregarme a la policía. Si la policía tomaba el control, mi reputación estaría mejor protegida. Me vestí y miré la hora. Ya era medianoche y mi esposo aún no había regresado. Cogí el teléfono, lista para llamarlo y contarle todo, e ir directamente a la policía a entregarme. Pero entonces sonó mi teléfono. Contesté la llamada y entré en pánico. Mi esposo se había entregado a la policía, alegando haber cometido un asesinato. Retrocedamos 3 horas. Al mismo tiempo que Muya recibía amenazas de Javier, se encontraba con él en su casa. Su esposo, Lichuo, también recibió un mensaje de texto de alguien desconocido. Era una foto de una mujer en la cama. Lichuo, ocupado con el trabajo, no le prestó mucha atención. Pero al observar más de cerca, vio que era su esposa, y se puso furioso. Exigió saber quién era el hombre y cuál era su relación con ella. El hombre confesó con franqueza que había drogado a su esposa y tenido relaciones sexuales con ella. Lichuo estaba furioso y desconsolado. «Bastardo. Tú eres ese Javier, ¿verdad? Te he investigado. Eras gigoló en el Royal Club hace 3 años». Las palabras de Lichuo le impactaron. En realidad, Lichuo sabía desde hacía tiempo que su esposa, Muya, había sido amenazada por un hombre. Pero estaba ocupado con el trabajo en ese momento y no le dio mucha importancia. Simplemente ordenó a sus hombres que investigaran al hombre y averiguaran cómo era la relación de su esposa. Al principio, no creyó que hubiera nada inusual entre ellos. Porque su relación con Muya no era simplemente una relación de marido y mujer, también había intereses de por medio. Muya también era una mujer astuta, y los hombres comunes no podían con ella. Sin embargo, la investigación reveló algo serio. Resultó que Javier no solo había sido gigoló en el club, sino que también tenía antecedentes penales y una relación turbia con Lola. Para Lichuo, Lola no era buena persona en absoluto. «¿Me conoces?», la voz de Javier se volvió fría de repente.
No me sería difícil investigarte. No sé quién te ordenó conspirar contra nosotros, pero creo que solo buscas el dinero. Te daré lo que quieras. Por favor, deja de acosar a mi esposa, dijo Li Chuo con gravedad. Javier sonrió y colgó. Li Chuo recibió un video de inmediato. En él, su esposa, Moya, aparecía abajo con un vibrante vestido rojo. Li Chuo estaba furioso, con los ojos inyectados en sangre. Sobre todo después de ver el mensaje de Javier, el espectáculo está a punto de empezar, ¿quieres verlo? Envió su ubicación de inmediato. Li Chuo estaba furioso y, sin ninguna preocupación, condujo directo a su destino. Al llegar, Li Chuo abrió de una patada la puerta de la casa de Javier y vio la habitación desordenada, con un solo zapato rojo de tacón alto en el suelo. Lo reconoció como el de su esposa. En ese momento, oyó el sonido del agua goteando del baño. Li Chuo apretó los puños, sabiendo sin dudarlo que su esposa debía estar allí. Corrió y abrió la puerta del baño de golpe. La escena sucia que había imaginado no se materializó. En cambio, el baño humeante estaba impregnado del hedor a sangre. La ducha del baño salía agua caliente a borbotones. Un hombre desnudo se apoyaba contra la pared, con el cuello cortado y la sangre derramándose por el suelo. Estaba muerto. A Li Chuo le fallaron las piernas y se sentó en el suelo, aterrorizado. En ese mismo instante, sonó la alarma en la planta baja. Alguien había llamado a la policía. Presa del pánico, Li Chuo recobró el sentido. Sabía que su esposa estaba definitivamente involucrada, y era muy probable que lo hubiera asesinado. En ese momento, quizás impulsado por el amor que sentía por su esposa, Li Chuo corrió a la sala y escondió el zapato rojo de tacón alto que su esposa había dejado en el suelo. Casi al segundo siguiente, llegó la policía. Li Chuo se rindió y confesó el asesinato. 6. Li Chuo presentó las pruebas a la policía una por una. Las supuestas pruebas fueron, en realidad, fabricadas por él para ocultar cualquier rastro de la presencia de su esposa. La policía investigó la escena y recopiló pruebas. En la casa del fallecido no se encontraron huellas dactilares de nadie más que de Li Chuo, y la cadena de pruebas coincidía estrechamente con la confesión de Li Chuo. El médico forense también encontró tejido cutáneo de Li Chuo bajo las uñas de la víctima, lo que proporcionó una prueba irrefutable. Fui a la comisaría y vi a mi marido por última vez. Li Chuo me dijo que había desestimado los cargos, condenándolo por homicidio involuntario, y que su sentencia se determinaría a su discreción. Si volvía a confesar, ella y yo permaneceríamos en comisaría. La empresa no podía estar sin alguien en ese momento, uno de nosotros tenía que irse. Me dolía la nariz y no pude evitar echarme a llorar, disculpándome repetidamente con mi marido. Li Chuo simplemente negó con la cabeza y me tranquilizó diciendo, está bien. Déjalo estar. Debemos mirar hacia el futuro. Somos una pareja, unidos por un propósito. No hay nada que no podamos superar. Asentí, tomé la mano de mi esposo y lo besé profundamente. Finalmente, por el bien de la situación general, Li Chuo transfirió su 35% de participación en la empresa a mi nombre. Mientras él estaba fuera, yo estaba al mando. Al salir de la comisaría, me sequé las lágrimas y respiré profundamente aliviada ante la oscuridad que precedía al amanecer. Había alivio, vergüenza y confusión. Al instante siguiente, por fin sonreí aliviada. Nadie habría imaginado que todo esto era en realidad una trampa. Mi objetivo era enviar a mi esposo, Li Chao, a prisión para poder adquirir fácilmente su capital y convertirme en la accionista mayoritaria de la empresa. Es innegable que nuestra relación comenzó por amor, pero las cosas se han deteriorado. La razón de este cambio es este negocio. Li Chao y yo fundamos juntos esta empresa. Mi familia aportó la financiación y la tecnología. En aquel momento, no imaginé que llegaría a su escala actual de $1.000 millones. Simplemente quería que me proporcionara un sustento básico y una vida cómoda. Pero a medida que el negocio crecía, nuestros ingresos pasaron de 5.000 yuanes al mes a 50 millones de yuanes al día. Nuestros intereses pasaron de ser solo de pareja a ser los intereses compartidos de ambas familias. Poco a poco, surgieron dos bandos. Cuando nuestros objetivos coincidieron, la cooperación produjo beneficios mutuos. Cuando nuestros objetivos divergieron, nos volvimos antagónicos, incluso hasta el punto de una amarga disputa. La formación de Li Chao es técnica, por lo que su perspicacia empresarial es mucho más superficial, lo que, en cierta medida, le impide ganar dinero. Ha expresado repetidamente su deseo de vender sus acciones y emprender su propio camino. Pero si se va,
la empresa se convertirá en un cascarón vacío. ¿Cómo podemos proteger nuestros intereses? Esto le cortaría los recursos financieros, así que tuvo que dimitir. No tuve más remedio que convertirme en el protagonista de la implementación del plan. En cuanto a Javier, no estaba realmente muerto, solo fingía. Con todas las acciones de mi esposo en la mano, pensé que había ganado. Un repentino agarre en mi muñeca y un brazalete de plata me lo ató. Mi corazón tembló, y al instante siguiente, Javier me miró con una leve sonrisa. Detrás de él estaba una mujer regordeta de mediana edad, con cabello rizado y labios rojos. Era Lola. Señorita Mu, va por mal camino. La verdad salió a la luz, y Lola esbozó una sonrisa aterradora. No fue hasta que me vistieron con el uniforme de prisión y me encarcelaron que me di cuenta de que había caído en la trampa de mi esposo desde el principio. Estaba claro que él había orquestado todo esto. Ese mismo día, me arrestaron por fraude, y poco después, expulsaron a los familiares que me apoyaban. Fin del libro.